Hola muchachos de grado octavo, este era un tip que les había prometido. Decidí hacerlo así en videíto muy corto y no con la voz del profesor G, no con audio, porque creo que las imágenes sirven mejor para explicar. Entonces, bienvenidos al video del profesor G. La idea es acabarles de explicar el tema de la semana anterior, todavía estamos con eso, pero igual digamos que podemos ver ese tema como los antecedentes de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, muy rápidamente, lo que voy a estudiar ahorita es el tema del absolutismo monárquico. ¿Qué fue el absolutismo? Miren, para entender esto tenemos que mirar cómo era en la Edad Media. Acuérdense que en la Edad Media los reinos estaban divididos en feudos, ducados, condados, marcas, etcétera. Por ejemplo, mire este era reino, el reino franco, digámoslo así, el reino franco. Entonces, claro, el que tenía el poder nominal de nombre solamente era el rey. El rey también tenía pues sus feudos gigantescos y tenía un ejército. Pero acuérdense que en la Edad Media el rey dependía de las alianzas de los juramentos de fidelidad de estos señores feudales cuando él necesitaba, por ejemplo, hacer una guerra a otro reino o hacer una guerra interior porque algún señor feudal de estos muy poderoso se alió con otros para quitarle el poder a él. Entonces el rey durante la Edad Media era un rey con un poder muy débil y su reino estaba muy fragmentado. Inicialmente acuérdense que cuando comenzó la Edad Media, por allá en el siglo V después de Cristo, los reyes les daban territorios a los que se habían destacado militarmente, que tenían su ejército propio, a cambio de fidelidad. Obviamente esos territorios aparentemente seguían siendo eh, de poder del rey, pero a medida que pasaron los años, realmente cada señor feudal se volvió propietario de su propio feudo. Y cada feudo era diferente. Aquí en este feudo mandaba el duque de Bretaña bajo sus propias reglas. El conde de Anjou mandaba bajo sus propias reglas acá. El conde de Vermandois o el conde de Flandes aquí también mandaba con sus propias reglas. Entonces había pues un problema, ¿no? Es decir, aquí tenían sus leyes. eh, si por ejemplo alguien al final de la Edad Media cuando aparecieron los burgueses quería venir, pues este mal le ponía a los burgueses aquí unas reglas diferentes, unos impuestos distintos a este. Entonces el burgués que ya había nacido como clase social le costaba trabajo comerciar, llevar sus productos a todos estos lados porque cada uno cambiaba. Entonces digamos que no de manera explícita, pero sí de forma, ¿cómo se dice? Tal vez inconsciente, los burgueses comenzaron a apoyar a los reyes para que unificaran esto, ¿no? Para que unificaran políticamente esto, para que dominaran cada uno de estos ducados. Claro, el noble siguió siendo señor de su ducado, pero digamos políticamente el rey comenzó a volverse más fuerte y la política comenzó a unificarse. Entonces ya ese no tenía sus reglas y ese sus otras reglas, sino que la idea era que existieran unas mismas reglas políticas, una misma política eh, en todo el reino. Para eso entonces los burgueses comenzaron a apoyar a los reyes para que se volvieran más fuertes en contra de estos nobles y en contra de la misma iglesia.
¿Cómo lo apoyaron? Bueno, dotándolo de ejércitos modernos para la época y unos ejércitos muy grandes y muy fuertes, de tal manera que ninguno de esos fuera un rival para ellos. Y dotándolos o ayudándolos o aconsejándolos para que hicieran políticas que se separaran un poco del poder de la iglesia. De hecho surgieron muchos problemas pues con la iglesia y los reyes, cada uno tratando de ejercer su propia autonomía. El hecho es que eso permitió entonces a los reyes unificar esto a nivel político, unificar este reinado, perdón, a nivel político. De esa manera surgieron los estados modernos. Antes eran unos reinos divididos, fragmentados, pero cuando el rey tomó poder, entonces ya nacieron los estados modernos. Entonces ya no era el reino franco, sino el estado de Francia. Y todos los países europeos, que fue donde comenzó esto, porque Europa ha jalonado pues esos procesos históricos desde la Edad Media, que llegaron a todo el mundo después, todos estos procesos de unificación estatal fueron seguidos por los otros países europeos. Entonces lo mismo España. España tenía pequeños feudos, el rey también se volvió un poder absoluto allí y ya unificó esos pequeños estados y lo volvió, o se unieron, ¿no? Por ejemplo, los famosos reyes católicos que se casaron, que uno era rey de Aragón, el otro era la otra era reina de Castilla, entonces se unieron los dos reinos y después conquistaron o dominaron a los otros pequeños reinos o feudos que habían y al final terminaron con el Estado español. Lo mismo fue con Alemania. Alemania fue mucho más tarde, lo mismo que Italia, pero todos hicieron eso y así nacieron los estados modernos. Y un rey con poder absoluto. Ya entonces los otros nobles no tenían poder de asesoramiento, poder de hacer sus propias reglas, sino que el rey era el que concentraba los tres poderes. Eh, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El mismo rey era el que hacía las leyes, el que las ejecutaba y él era el que manejaba la justicia. Obviamente habían tribunales y todo eso, pero el rey era la cabeza de la justicia. No habían tres ramas independientes. Por eso fue que cuando hicieron las revoluciones dijeron no, dividamos ese poder del rey. Los burgueses dijeron eso para que no haya una persona con un poder absoluto, porque una persona con un poder absoluto tiende a volverse tirano. Entonces así fue. Los reyes, los burgueses primero apoyaron al rey para que se volviera muy fuerte y unificara todas estas divisiones en un estado. ¿Y cuál era el interés de los burgueses? Pues la economía, poder comerciar libremente, tener unas políticas unificadas de impuestos y no tener pues todo eso fragmentado. Pero fíjense ustedes que los burgueses, después de que tal vez inconscientemente, eso no lo hicieron así pues, o sea, burgueses y reyes se unieron por un tiempo y se ayudaron entre sí, pero después los burgueses se le voltearon a ese rey y van a terminar por hacer la revolución, que fue la revolución francesa y las otras revoluciones, y ellos quedándose con el poder. Entonces, el absolutismo, mire, hay una frase que decía el rey Luis XVI, perdón, Luis XIV, el Estado soy yo. ¿Sí? Miren, les estaba mostrando precisamente esta imagen del rey sol, le decían así el rey sol, ¿no? Porque en esa época Francia alcanzó su esplendor y porque era un rey todopoderoso, ¿sí? Con mucho poder y mucho dinero, donde él tomaba todas las decisiones. Aquí tenemos el Palacio de Versalles, mire esto. Esta es mire esto por dentro, aquí puedo jugar fútbol. Esta es como la cumbre, el cenit de el absolutismo monárquico. Tipos con mucho dinero y poder que van a hacer lo que quieran y que precisamente eso al último les va a traer la ruina también, ¿no?
porque finalmente el pueblo, al menos en Francia, como ustedes lo van a ver en los videos, se van a cansar de eso y lo van a tumbar. El nieto del rey Luis XIV, el rey Sol, que va a ser el rey Luis XVI, es el que va a terminar en la guillotina. Y va a terminar ese absolutismo monárquico, que utilizaba otra cosa, ¿no? Y era que ellos, los teóricos del absolutismo monárquico, perdón, hablaban que el poder era dado por Dios. Entonces, si el poder era divino, si el poder era dado por Dios, igual después de los problemas que tuvieron algunos monarcas con la iglesia, siguieron trabajando juntos y la iglesia fue privilegiada de todos modos. Entonces, el monarca cuando se coronaba, la corona se la ponía el papa generalmente, para decir, vea, ese señor es elegido por Dios. Si usted lo desobedece, está desobedeciendo a Dios. Y como la gente en esa época era tan cristiana, pues consideraban que eso era un pecado. Bueno, muchachos, entonces, así ya tenemos entendidos qué es el absolutismo monárquico. Un absolutismo apoyado en la religión, con la teoría de que el poder era dado por Dios. Un absolutismo que era también refrendado por un ejército fuerte, eh, y también pues enriquecido porque los impuestos ya todos iban para esa monarquía absoluta, ¿no? No se quedaban para los señores feudales ya. Ese absolutismo, que al último se vuelve una tiranía, que comienza pues a abusar, es el que va a ser tumbado por los burgueses, aprovechando todo ese descontento con la idea de quedarse ellos con el poder, perdón. Listo, muchachos, espero que hayan quedado claros, no los molesto más. Entonces, gracias por atender a este video del profesor G.